Contigo en la distancia estoy. Desde el Museo de Toniná tengo el gusto de invitarlos a la conferencia que vamos a presentar sobre el calendario maya. Como todos ustedes saben, el día 21 de diciembre del año 2012, según los mayas, se acabó una era y se inició otra. De esa era han pasado 7 años y va a empezar el 8. Según los mayas había una correlación entre la historia y las profecías de sus inscripciones, según las cuales el universo tarda en acabarse 7 años, de tal manera que el viejo universo se empezó a destruir en el año 2013 y acrecentó su destrucción en el 18, 19 y ahora en el 20 la destrucción es monumental. De acuerdo con las inscripciones mayas, el día 12 de noviembre empezará el 8º año, que es el dedicado al dios del maíz y es dedicado al dios de la renovación del universo. De tal manera que a partir del 12 de diciembre los mayas festejarían la renovación del universo que se destruyó entre 2013 y este año. El año de 2012, todos recordarán, se llegó a una fecha monumental. La cuenta corta de los mayas dio 20 vueltas y cumplió 5.200 años. La cuenta larga dio 13 vueltas y también cumplió 5.200 años. Las cuentas de los mayas son circulares, dan giros y giros. El elemento fundamental de esas cuentas son 13 numerales. Estos 13 numerales son una representación del conocimiento del universo, de su estructura y de sus elementos fundamentales. Por eso en todas las zonas arqueológicas, como aquí en la entrada de Toniná, se ve claramente que el conjunto principal es un conjunto de 13 templos que hace alusión a estas 13 deidades. La Acrópolis de Toniná es un conjunto arquitectónico monumental que tiene en la parte superior 13 templos. Esos 13 templos corresponden con las 13 deidades de los numerales. Cada numeral juega una posición dentro de la estructura del universo y del pensamiento maya. Estos 13 números tienen un juego también con la relación de la vida del maíz y la vida de los gobernantes. Es de hecho una interpretación del movimiento visto desde una perspectiva cíclica como hacían los mayas. Por eso el numeral 1 representa la luna y representa cuando empieza el día, cuando apenas empieza a aclarar. El numeral 2 representa la tierra, cuando de la tierra se están desprendiendo las luces del cielo. Por eso el numeral 3 representa a Venus, que es el planeta que ya empieza a salir en el camino del cielo. El numeral 4 representa al sol en el momento en que amanece. El numeral 5 representa el consejo de ministros de los mayas que tenían en consideración las 4 posiciones anteriores que tenían que ver con la guerra, los mantenimientos, el comercio y el tributo. El numeral 6 corresponde con una deidad terrible que es la deidad del agua, que es la deidad de la guerra suprema en el México antiguo. El numeral 7 corresponde con el sol cuando éste llega a su cenit y es el sol de fuego, es el sol más terrible, es el que desata la guerra y el horror sobre la superficie de la tierra, para que así el numeral 8 sea el dios del maíz. El dios del maíz está representado como un sol decapitado, porque entre el numeral 7 y el 8 hay un gran cambio. Se pasa de las deidades de la vida a las deidades de la muerte, deidades de la mañana a las deidades de la tarde. Entonces el numeral 9 representa ya al inframundo, la entrada al inframundo, al jaguar del inframundo. El numeral 10 representa al sol cuando ya está blanco y muerto en el cielo, cuando ya no da calor. El numeral 11 representa a la tierra, el 12 al cielo y el 13 es la síntesis de todo, el movimiento de todos, y representa además la unión entre el cielo y el inframundo. Entonces en Toniná, como vemos en la parte superior, se distribuyen los 13 templos. En todas las zonas arqueológicas importantes de México tenemos esta distribución de 13 templos, con una salvedad: hay un solo templo, que es el que representa al sol y el maíz, que está siempre en el oriente de las zonas arqueológicas
arqueológicas orientado hacia el poniente. Es generalmente el templo más rico, el que tiene más esculturas y pinturas, como ocurre en la zona arqueológica de Toniná. Entonces, en la cúspide tenemos a la Luna, como en todas las zonas arqueológicas de México. En la parte inferior a Venus, en el oriente a la agricultura y en el poniente al intercambio. Aquí tenemos una representación de la zona arqueológica de Toniná, donde se ven que hay 4 componentes esenciales: el área de los palacios, el área de las plazas artesanales y militares, y en la parte superior tenemos los 13 templos y todo comunicado con una gran escalinata. La parte superior, que es el barrio de los templos, es donde los 13 templos hacen un conjunto muy específico, donde el templo al que nos referíamos, al templo del sol, al templo del maíz, al templo del número 8, se encuentra en la parte central del conjunto, siempre en el oriente viendo al poniente. Bajo esta representación del sol naciente está la representación del inframundo en la parte inferior, de tal manera que aquí se festeja el sol cuando está viajando por el centro de la tierra y aquí ya sale hacia la superficie. Este es el templo solar, que está con el sol en la espalda, y en la tarde el sol ilumina la entrada de este templo. En este templo se encuentran los principales elementos de la arquitectura del México antiguo. Vemos la fachada de este templo. Este es en su primera etapa. La única entrada está, como habíamos comentado, al poniente. Esta entrada permite, a través de 2 niveles, entrar por una de las entradas y salir por la otra. En el medio de la representación está el monstruo de la tierra, que es donde sale el sol todos los días. En la parte sur está una representación de un mural de las 4 eras y los 4 momentos en que se sucede el universo según la cosmogonía maya, y representa el dintel efímero donde se colocaban a los gobernantes en los momentos de cambio de poder. En la parte trasera se ve una peculiaridad de la mayoría de los templos de México y sobre todo en Toniná. Mientras la parte del oriente, como veíamos, es una entrada privada restringida al templo, en la parte posterior tenemos una gran escalinata que permite un ascenso masivo y desde ahí adorar al templo. Ya nada más adorando al templo, no a los señores que están en el interior. De tal manera que siempre hay un espacio público de adoración del templo y uno privado que incluye la entrada a los templos. En la parte norte del templo 5 fue que encontramos en esta parte una entrada al interior del inframundo en esta parte. Una vez que iniciamos las exploraciones, encontramos una cámara primero, que es una especie de antesala. De ahí se baja mediante un conducto tubular hacia una especie de pequeña sala, de donde descienden unas escaleras, 7 que llevan a un pequeño espacio, donde la circulación se hace a un lado, se bajan otros 6 escalones, y entonces se tiene acceso a la antecámara y a la cámara, como se ve en esta distribución. Se entra por acá, este es el fondo. Aquí es donde durante 260 días el cadáver de los señores de Toniná era transformado en un bulto mortuorio que ascendía 260 días después. 260 días es el tiempo que uno está en el vientre de la madre, y por eso también se suponía lo mismo. Aquí se ve la entrada a esa cripta, que empieza por tener una entrada en la parte superior y se accede a una pequeña cámara que es como el preámbulo del recorrido. Después se ve pasa por un tubo, una especie de tubo hacia el fondo de un cuarto interior. ¿Cómo se ve acá? Ese cuarto interior tiene inmediatamente un pasillo que da vuelta hacia el oriente.
Y ahí vemos entonces cómo se desciende mediante 3 escalones y un cuarto intermedio hacia lo que sería la antecámara y la cámara donde transformaban el cadáver del Señor. Aquí se ve ya la entrada a las cámaras, este último pequeño cuarto, y ya se accede a las cámaras de la antecámara. Ahí se ve la escalera de entrada y llegamos a una primera antecámara para finalmente estar en la antecámara principal. Durante los trabajos de exploración, toda la antecámara se encontraron más de 400 vasijas llenas de ceniza y elementos aromáticos y demás elementos que nos indicaron que el Señor que se encontraba en esta parte fue transformándose su cadáver hasta volverlo un bulto de recuerdos, un bulto de reliquias, que es el que en 260 días entonces después de su muerte salía por la puerta de este espacio ya convertido en un ser vivo. Al frente del templo 5 también encontramos una tumba relacionada con este evento que se encontró en esta parte. Como se ve, ahí está el acceso. Se baja por una escalera que era parte de un antiguo templo. Es esa misma escalera que va bajando sobre la escalera del antiguo templo hasta llegar a un pasillo que comunica con el pasillo da vuelta hacia el sur. Ahí se ve donde da vuelta este pasillo, y este pasillo va a desembocar a una antecámara y mediante este conducto se llega a la cámara final. Esta es la regla. Aquí estamos ya entrando a la cámara final. Este es el pasillo entre ambas, y aquí esa es la cámara al fondo. Tiene la peculiaridad que en la esquina norte apareció esta cabeza de tortuga, que seguramente tiene que ver con la representación que está en la parte superior de la salida del inframundo, de la puerta del inframundo, donde habita una gran tortuga. En la parte sur del templo 5, en el equivalente donde encontramos la cripta del otro lado, fue que descubrimos este disco maravilloso que nos relata todo el cuento al que hemos estado haciendo referencia. El dios que está en el centro es precisamente el dios del maíz, que como ustedes recordarán es el número 8 de la cuenta de los dioses. Y está representado aquí en algo que es muy tradicional en el mundo clásico, que es vestido con un gran traje de Hades y que incluye en la espalda una representación del universo. También trae un jaguar en la espalda que representa el trono que está en Orión, donde fue aventado el mismo dios del maíz para que se sembrara como semilla del nuevo universo. El relato dice acá que el Señor, que está aquí representado, pasó 260 días en la cripta que mostramos anteriormente, donde fue transformado en un bulto sagrado, en un bulto de reliquias que tenía un gran valor en el México antiguo, ya que representaba a los gobernantes transformados en deidades mismas. El número 8 es importante resaltarlo porque precisamente la nueva era maya, que se inició en el 2012, está atravesando el número 7, el dominio del número 7, que es el jaguar del cielo, que es el jaguar destructor del universo, que es el que llena el universo de sangre para abonar el nacimiento del octavo dios, que es el dios del maíz, que según estas cuentas volvería a renacer este 12 de noviembre de 2020. En el México antiguo, ese día que salía este señor, que renacía en una nueva composición de la realidad, se hacía este templete efímero que representa las 4 eras, los 4 cambios por los que constantemente está atravesando el mundo, y que tenía en la parte superior un espacio para que el gobernante tomara el poder. De tal manera que tomaba el poder en esa ceremonia donde
Por una parte renacía un gobernante como viejo sol del inframundo y él aparecía como Dios de la tierra. Es interesante que en Tolinán, como en la mayoría de las zonas arqueológicas, hay un reemplazo alternado entre el dominio de la élite y dominio del pueblo. La anterior representación era una representación del trono del gobernante cuando el élite estaba al mando, y aquí es cuando ya el poder se ha dividido en tres partes, que ahora hace que todo sea más austero. Aquí está otra vez la representación del dios del maíz, donde tiene su traje de Hades, la representación del universo en la espalda, y la historia de que él estuvo 260 días en la cripta antes de transformarse en una nueva deidad. Volviendo entonces a las matemáticas mayas, aquí tenemos la representación entonces de los numerales que representan a los años de las deidades del México antiguo. Como ya vimos, el 1 es la luna, después sigue la Tierra, Venus y el Sol. Después siguen el Consejo de Ministros, el dios del agua, el dios del fuego y el dios del maíz, que es el octavo. Es entonces este dios que es el encargado del renacimiento del nuevo universo. El dios 9 es el jaguar del inframundo, el dios es el sol muerto, el 11 representa a la tierra, el 12 al cielo, y el 13 es la síntesis de todo este camino, de todo este movimiento, y además es el elemento, el 13, que enlaza a las deidades de la tierra con las del cielo. Aquí a los 13 numerales originales de los que ya hablamos, se agregan 7 para hacer una cuenta de 20. Estos 7 que se agregan no son más que versiones nocturnas de números que ya habían aparecido. Por ejemplo, el 14 es el mismo sol, solo que ahora es el sol nocturno. De tal manera que el jaguar del inframundo es el jaguar nocturno ahora, y el dios de la muerte es el dios de la doble muerte en este sentido. De tal manera que tenemos 13 numerales dedicados al día y 7 numerales dedicados a la noche. Por eso la cuenta sigue siendo de 13, aunque sean 20. Estos 20 se combinan entonces con 13 y se produce una cuenta de 260 años. 20 vueltas de esa cuenta llegaron al 21 de diciembre de 2012. Y por otro lado, este mismo calendario de 20 multiplicado por el mismo produce una cuenta de 400 años, que en la cuenta larga llevaba 13 vueltas para cumplir otra vez 5.200 años. De tal manera que el 21 de diciembre del 2012 se acabó una cuenta, se acabó una era y empezó una nueva. Esa nueva ha pasado 7 años y estamos por pasar al 8º año. Entonces vamos a hacer en Tolinán una representación de las deidades del maíz que aparecían ese día. Como hemos visto, la manera de apropiarse del universo de los mayas era siguiendo los ejemplos de las montañas. Aquí tenemos unas representaciones de montañas que tienen una secuencia geométrica que repite el orden del México antiguo. Entonces hay un elemento en la parte superior, luego 3, luego 9, y 9 por 3, 27, de tal manera que tenemos 13 arriba, 13 en este lado y 13 en este lado. De tal manera que el número 13 permite apropiarse de la estructura del universo. En esta se ven también los niveles que tenían siempre las zonas arqueológicas en relación con los 4 primeros dioses de los números. De tal manera que tenemos aquí a las deidades de la defensa, las deidades de la agricultura, del intercambio y del comercio. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.